¿Sabías que si bien hay genes que marcan a un TDAH, la epigenética nos demuestra que podemos prender y apagar estos genes? Hoy, junto a nuestra invitada especial, vamos a entender la herencia del TDAH, el rol epigenético, qué genes están involucrados, hablaremos de nuestro cerebro, partes del cerebro, corteza prefrontal y muchos aspectos más. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos cada sábado con un episodio y como el día de hoy contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y papá, mamá, el día de hoy no es la excepción, con invitados de lujo, invitados que nos acompañan para poder brindarte lo mejor de sí, porque el día de hoy tenemos un episodio que lo has pedido desde la 5ª temporada. Y nosotros hemos querido abordarlo con realmente una especialista altamente recomendada en este trabajo, en este seguimiento, con no solamente la salud mental, sino también acompañando trastornos importantes como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y por eso el día de hoy nos consagra y nos honra poder estar con la doctora Fiorella Amaro, con la psiquiatra Fiorella Amaro. Bienvenida, doctora Amaro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Permítame presentarla, por favor. La doctora Amaro es médico psiquiatra, actualmente a cargo del programa de atención integral de la inestabilidad emocional y TLP en adolescentes en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado. Ella es miembro de la Sociedad Peruana de Psiquiatría del Niño y Adolescente y también de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Para nosotros es un lujo poder estar con ella el día de hoy y que nos brinde unos minutos para poder compartir con ustedes un tema muy particular. Doctora Fiorella, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Es un honor estar frente a ti y a tu público, que estoy segura que sábado a sábado te sigues, ¿no? Claro que sí, doctora, y de verdad para nosotros también un gusto, porque vamos a hablar acerca de un tema que, si bien es cierto, está ampliándose en información, pero actualmente también la información que nosotros podemos encontrar a través de las redes sociales, a través de diversos blogs, a través de páginas web, no siempre es la mejor o la más, la que tenga contenido verídico, y gracias a usted y los estudios y las investigaciones que se realizan, es un honor para nosotros poder contar con esta información de calidad, porque ahora hablamos del TDAH ya a nivel de herencia. Estamos viendo con las últimas investigaciones científicas que el TDAH ya está teniendo mayor porcentaje de probabilidad en su herencia. Por eso, doctora, quisiera poder iniciar este episodio con unas preguntas que son a veces un poco duras para los papás cuando vienen a nosotros con el consultorio para conversar con nosotros sobre el tema. Ellos se preguntan, ¿mi hijo tiene TDAH porque yo lo tengo? ¿Será tal vez que en mi familia hemos siempre sido pocos distraídos y hemos cargado con esta carga genética? Estamos hablando, doctora, cuando hoy en día se trata del TDAH, sobre genética pura, sobre herencia, ¿o es un poco más complejo? Es, como acabas de mencionarlo, es complejo porque es multifactorial, ¿no? No podemos atribuir únicamente a la genética. Voy a estar un poquito ahí como con la ronquera porque estoy recuperando de un resfrío. Entonces, interviene el componente genético, el componente ambiental y la interacción, que se denomina epigenética, ¿no? Como el componente ambiental interviene sobre la genética, ¿no? La parte genética ya desde unos 15, 20 años atrás se ha ido abordando
y a la vez se ha observado que es también poligénico, ¿no? No podemos atribuir únicamente a determinado gen, ¿no? ¿Por qué? Porque están involucrados tanto, por ejemplo, los receptores dopaminérgicos, receptores glutamatérgicos, ¿no? Y dentro de ello hay una gama, ¿no? Una gama donde aquellos que de repente tienen un conocimiento un poquito más profundo, ¿no? Hablamos de receptores de dopamina, transportadores de dopamina, transportadores de noradrenalina, que son los dos receptores que han, digamos, sido más estudiados, ¿no? Entonces, sin embargo, la parte genética sí tiene un componente alto, ¿no? Se observa que aproximadamente, por ejemplo, en gemelos monocigóticos, la herencia puede estar entre un 77%. Así es. En gemelos disigóticos baja un poquito, un pelín, ¿no? 30, 40. Y se observa que puede ser un papá, solo uno de los padres con diagnóstico de TDA. También hay un factor de riesgo de 40%, o un hermano, pero que no es gemelo, donde también el riesgo es de un 25-30%. Entonces sí, hay un componente importante a nivel de genética y heredabilidad, que cuando se arma la historia clínica del niño, del adolescente, tenemos que explorar los antecedentes familiares, ¿no? Explorar antecedentes en los padres. Muchos de los padres nunca han tenido un diagnóstico. Así es. Y cuando tú entrevistas al niño y a la familia, observas, clínicamente lo observas. Y es bien interesante. Sí, completamente, porque la entrevista es del niño, sin embargo vas observando en el papá o la mamá quien está ahí trayéndolo y una expresión clínica. Y cuando por ahí le realizas algunas preguntas, ¿y usted cuando era niño, cuando era adolescente o ahora? Y entonces, no, pues por aquí va, ¿no? Y sobre todo también, doctora, como usted habla de los síntomas también a nivel físico, ¿no? Porque si mi hijo está moviendo la pierna, de repente tengo a papá sentado y también por ahí hay ciertos movimientos o la manera de hablar, o le hace una pregunta y de repente se dispersa y le dice, doctora, ¿me puede volver a hacer la pregunta? ¿No? Entonces ya estamos viendo también que, como usted dice, doctora, qué marcado. Antiguamente no era algo que se podía diagnosticar a un adulto, y más era, bueno, es que yo era distraído, en mi casa me decían que era así de distraído, y yo pensé que mi hijo también iba por esa línea que yo, y el TDAH era bastante, no era un tema que estaba ahí dentro de mi bagaje. Lo que yo considero, y también muchos investigadores y en la práctica clínica se menciona, no es que el TDA se ha aumentado, sino son dos componentes. Uno, que años atrás no había un conocimiento tan amplio y no había una exploración clínica. Entonces hubieron muchos niños, adolescentes que no se les realizó el diagnóstico, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en una sociedad con alta demanda y altos niveles de estrés, con alta competitividad, con globalización, con la tecnología que se va desarrollando. Entonces la expresión clínica es mayor, pero es ante estos factores ambientales. El niño, el adolescente de ahora tiene que, digamos, enfrentarse a estresores que tal vez 15, 20 años atrás no lo tenían los niños y los adolescentes. La tecnología, la informática, que ha avanzado a partir de pandemia en adelante, esto no estaba presente 15, 20 años atrás.
Tal cual. Y entonces la expresión clínica ahora es pues mayor, con mayor intensidad, ¿no? Entonces son estos factores ambientales, factores culturales, factores económicos y todo ello lo que también conlleva a que ya la vulnerabilidad genética, ¿no?, asociado a la epigenética, entonces permite estos, digamos, este porcentaje aparentemente mayor de TDA, ¿no? Que mucho antes. Y doctora, sabe que yo he tenido la oportunidad de reunirme con algunos exalumnos que están siendo actualmente diagnosticados, algunos ya son papás, algunos están terminando la universidad, y una gran pregunta que me hacen es: Carla, si yo entonces estoy diagnosticado con TDAH, ¿quiere decir que mis hijos también van a tener TDAH? Hoy en día hasta hay ya la preocupación de ir pensando en qué va a pasar de generación en generación. Y muchas veces esas preguntas para algunos es algo que da tranquilidad, pero para otros chicos, ya adultos jóvenes, pues está siendo una inquietud que no saben cómo abordar, porque como usted acaba de mencionar, tienen la experiencia de que en la escuela no había sido abordado previamente. ¿Y cómo les podemos dar tal vez calma o tranquilidad? ¿Existe factor de riesgo? Sí, eso se les tiene que mencionar y ser honestos y transparentes. Es de 4 a 8 veces el riesgo mayor de que desarrollen un TDA, ¿no? Estamos viendo que el componente hereditario es alto. Exactamente. ¿No? O sea, basta que un padre tenga diagnóstico de TDA, hay 40% de riesgo. 40, ¿no? Entonces, sí, es un factor de riesgo y yo tengo que estar atento a ello, ¿no? Tengo que estar atento, observando el funcionamiento, ¿no? Cómo estoy funcionando, y entonces cuando empiezan a haber limitaciones, aparte que el TDA, recordamos que es un trastorno del neurodesarrollo. Y por tanto, esto se puede ir observando clínicamente desde la infancia. No es que se desarrolla, mucha gente cree que no, en la niñez era normal, sí, no había problema alguno, no. Lo que pasa es que cada niño tiene una velocidad y un ritmo de neurodesarrollo diferente. Y la expresión del TDA también en cada cerebro, en cada niño, es diferente. Es lo que yo les comento mucho a los papás. El TDA que pueda presentarlo Fernandito no va a ser igual al TDA que puede expresarlo Manuelito. Así es. O Bianca o Florcita. No. ¿Por qué? Porque tienen un neurodesarrollo diferente, en velocidad, en ritmo diferente, y la expresión clínica igual. Y ¿no? Doctora, y en ese sentido, un papá una vez me preguntó aquí en consulta, así como para el diagnóstico TEA se trata de un trastorno espectro autista, ¿no podría llamarse también hoy en día al TDAH el espectro también, porque cada uno lo presenta de una manera particular y diferente? Ahora, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por el mismo hecho de ser poligénico, donde hay diversos genes involucrados, se ha visto que estos genes son compartidos con otros trastornos, ¿no? Es por eso que hay una alta comorbilidad del TDA con otros trastornos. Se observa en los estudios y la literatura menciona, por ejemplo, que la comorbilidad de TDA y depresión está entre un 20 y 30%. Wow. ¿No? O sea, hay un riesgo que un chico con TDA pueda tener un cuadro depresivo en algún momento de su vida. El TDA y trastorno bipolar también. La comorbilidad puede llegar de un 10 a un 20%. El TDA con trastornos de ansiedad es alto. Llega a un promedio de un 20 a 40%. Incluso
clínicamente uno puede observar que los niveles de ansiedad, digamos, son parte de la expresión clínica también del TDA. ¿Por qué? Porque al haber el déficit de atención, al haber la impulsividad, ¿no? Entonces eso lleva a expresiones clínicas que el niño experimenta ansiedad, ¿no? Hay TDA y trastornos del aprendizaje, que también es alto, de un más o menos un 40%. Vaya, eso es O sea, y entonces hay mucha comorbilidad. Cuando un psiquiatra infantil, es por eso que hace la diferencia importante cuando evalúa un psiquiatra infantil y cuando evalúa un psiquiatra general, porque el psiquiatra infantil, aparte de explorar desde el nacimiento, nosotros exploramos desde el embarazo, el nacimiento y todo, cómo fue el desarrollo evolutivo, porque de esa forma es que se hace un diagnóstico correcto. No perdemos de vista qué otra sintomatología acompaña. No es solo hiperactividad, no solo es impulsividad. Así es. No, tenemos que evaluar absolutamente toda la expresión clínica y los contextos. Entonces es ahí donde también logramos observar esta comorbilidad, ¿no? Y entonces definitivamente el abordaje es más integral, más completo. Y en función a lo que mencionabas del espectro, ahora se habla del transdiagnóstico, algo que lo comenté en algún momento, y también en el Congreso Nacional de Psiquiatría hablé mucho sobre el transdiagnóstico, y donde son síntomas y signos clínicos comunes en diferentes trastornos, ¿no? Entonces, el TDA, por ejemplo, tiene síntomas clínicos como la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que son los pilares, ¿no? Que tal vez puedan estar también presentes en otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, mucho hablan de trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante, y todo ello. Sin embargo, hay que dirigirnos a aquellos síntomas y signos clínicos que puedan estar compartiéndose en otros trastornos, y es ahí entonces donde vemos ese componente genético, ¿no? Que también está presente en diferentes trastornos. Así es, doctora. ¿No? Y justamente hablando de la parte genética, creo que algo que también ha evolucionado muchísimo para nuestras familias es que ya también manejan un vocabulario que están integrando como parte de el comprender un trastorno como el TDAH, cuando hablan de dopamina, de serotonina, ya actualmente también, ya papás que no, yo no soy biólogo, Carla, pero ya hablo de genes, ya entiendo lo que son alelos, ya puedo entender a la doctora Fiorella cuando habla de la epigenética, y entonces eso también nos habla mucho de cómo los paidopsiquiatras, ¿no?, están también aportando muchísimo en esta parte de tener pues un poco más de claridad en la comprensión del diagnóstico, porque usted mencionó algo muy importante, doctora. Nosotros hablamos mucho de dopamina y de serotonina como puntos claves para los TDAH, y habló justamente por la poligenética, y habló de dos palabras importantes, los transportadores y los receptores. ¿Qué diferencia hay entre un transportador y un receptor para la dopamina y para la serotonina? Básicamente dopamina y noradrenalina. Noradrenalina. Sí. Los receptores dopaminérgicos son aquellos receptores, digamos, que están... Tenemos dos neuronas, la presináptica y la postsináptica, ¿no? Entonces, cuando una neurona elimina, digamos, expulsa la dopamina, entonces la neurona la postsináptica tiene a nivel de la membrana receptores, ¿no? Tiene receptores. Entonces ahí tenemos gran número de receptores. Tenemos
puede ser receptor de dopamina, hablan el 4, 5, dopamina 4, dopamina 5, que son las más involucradas en el TDA, ¿no? Y esto va a depender, o sea, estos receptores va a depender también justo de la genética, ¿no? De los genes, ¿no? El desarrollo de estos receptores. Entonces, cuando hablamos de transportadores, es básicamente como su mismo nombre lo dice, ¿no? Digamos la molécula, ¿no? La molécula que va a permitir ese pasaje, ¿no? Ese pasaje de dopamina, en este caso, ¿no? Del transportador de dopamina. Cada uno de estos componentes tiene, digamos, una información genética, cada uno de estos receptores, y se observa que a nivel de corteza prefrontal es donde tenemos el mayor número de estos receptores dopaminérgicos. Es por eso que en la corteza prefrontal, que es donde se realiza el control inhibitorio, donde se desarrollan las funciones ejecutivas, ¿no? Están pues alteradas, ¿no? Es por ello la impulsividad, la falta de atención, ¿no? Y algunos problemas de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha visto la mayor densidad de estos receptores, ¿no? Sin embargo, hay varios cortocircuitos involucrados. Esto es importante tener presente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es a nivel de corteza prefrontal, sino hablamos de circuitos, por ejemplo, córtico-estriatales, ¿no? Y es decir, ganglios basales se llama. La corteza cerebral es, digamos, la parte que se desarrolla en la adolescencia, ¿no? Y los ganglios basales sí son estructuras subcorticales, debajo de la corteza, pero que hay circuitos que conectan, ¿no? Que las conectan. Entonces, en el TDA se ha observado esto, que hay una alteración también a nivel de estos cortocircuitos, ¿no? Dentro de estos ganglios basales tenemos dos, para que, a ver, un poquito ir aprendiendo, ¿no? El estriado y el accumbens, ¿no? Entonces ahí, en estos córtico-estriatales, ahí estaría viendo alguna alteración. Y doctora, justamente los papás a veces también se preguntan cuando aprenden toda esta información con usted, y aquí con el episodio ¿esta es la razón por la que a veces la medicación de mi hijo no funciona? ¿Será que todo este bagaje de circuitos, el hecho mismo de los transportadores y los receptores hace que tenga que estar probando constantemente una medicación, luego otra marca, tal vez una dosis, tal vez no es la dosis adecuada, hay que aumentarle, hay que bajarle? Prácticamente lo que se hace es ensayo y error cuando se empieza el tratamiento. Así es. Es ensayo y error, porque sí tenemos algo que sí nos ayuda, es que si hay un papá que sí le hicieron el diagnóstico y que de repente toma medicación, tener presente qué medicación usa, o algún hermano, ¿no? Algún hermano que de repente tiene el diagnóstico, qué medicación usa y cómo le va. Y entonces empezamos por ahí, ¿no? Supongamos que sí, que le va bien con esa medicación, ok, ¿no? Pero aparte, cada niño, ¿no? Así sean hermanos, cada niño tiene una expresión clínica diferente. Exacto. Entonces, el profesional tiene que evaluar todos esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si en la familia hay qué medicación usa y cómo le va, y aparte en el niño, ¿no? La expresión clínica predominante, porque depende de ello también la elección de la medicación. Es ahí donde sí es importante, no únicamente el diagnóstico de TDA, Carla, porque muchas veces si hay trastornos de ansiedad, si hay cuadros depresivos, si hay de repente un TEA, porque hay también diagnóstico comórbido con TEA, con el trastorno del espectro del autismo. Si hay
comorbilidad con consumo de sustancias, que ahora es bastante frecuente en adolescentes. Entonces, de todo ello va a depender la elección de la medicación, ¿no? Entonces, es un ensayo y error, pero teniendo presente todo el espectro clínico del niño específicamente, del adolescente específico. Y es por eso, ¿no?, que se conversa con los papás y se les dice que tengan un poco de calma, porque no es que la medicación no funcione, no es que el tratamiento farmacológico no funcione, lo que pasa es que a través de ensayo y error y a través, como dice usted, doctora, de toda esta información que hay detrás, esta mochila genética que hay detrás de ese perfil que tenemos que ver, es que hay que ir viendo con ensayo y error cómo va el proceso. Entonces, doctora, no me gustaría hacerle la pregunta del millón. Entonces, Carla, ¿quiere decir que no existe ningún marcador biológico para el TDAH? ¿No? Como usted había mencionado, muchos papás dicen, ya, lo que pasa es que mi hijo tiene TDAH porque lo hereda, porque hay una barrita, hay un gencito, hay algo ahí, entonces se hereda el TDAH. Al final, ese es un mito, entonces. Así es poligénico, multifactorial. Así es. La epigenética es determinante, el mismo contexto familiar interviene altamente. Sí, te puedo comentar que chicos, chicas, niños, niñas con una estructura familiar más organizada, ¿no? Entonces definitivamente también la expresión clínica es más controlable, tiene un mejor pronóstico. Así es. ¿No? En familias donde de repente hay ciertos niveles de violencia, ciertos niveles de agresividad, donde hay negligencias en diferentes niveles, porque uno puede caer en negligencia en diferentes niveles. Entonces son chicos con mal pronóstico, ¿no? Y en ese caso, doctora, también entonces quiere decir que otros factores, está justamente tocando un tema muy interesante, ¿no? De aquellos factores que pueden influir en la epigenética. Quiere decir, doctora, una pregunta que a veces nos hacen muchas mamás. Carla, ¿la nutrición materna también podría ser un factor importante en la epigenética? Muchas mamás llevan la culpa, ¿no? Es que es mi culpa, mi hijo tiene TDAH por mi culpa, ya ves, tiene TDAH por tu culpa, papá, y en eso surge pues este pleito interesante. Bueno, sí, en algunas investigaciones mencionan ciertos factores de riesgo maternos, ¿no? Como el consumo de tabaco o partos prematuros, bajo peso al nacer, ¿no? Son factores que se han observado, pero que no son determinantes, no son determinantes. Creo que algo importante es eso, ¿no? Comprender que es multifactorial. Para yo desprenderme de culpas es tener presente eso, que es multifactorial, ¿no? Y que todos nacen con una vulnerabilidad genética, pero no significa que la van a desarrollar, ¿no? Aumenta sí el riesgo cuando hay pues un padre, un hermano, familia con TDA, ¿no? Aumenta el riesgo, sí, pero es como cuando nacemos con una vulnerabilidad para una neoplasia, para un cáncer, para un linfoma, ¿no? Ok, yo puedo tener ese gen ahí dormido, el gen silente, como se le llama. Exacto. ¿No? Pero si es que no hay las condiciones, pues no se va a expresar. Pero si hay condiciones ambientales y también de salud físicas, pues se va a expresar, ¿no? Y doctora, ¿y la epigenética también mira la frecuencia y la intensidad con la que estos genes se expresan, con la que nosotros podemos ver los síntomas? La intensidad, yo considero que, y lo dice la ciencia, no depende específicamente genéticamente, no. Más es el factor ambiental, principalmente el factor medioambiental, ¿no? La expresión es diferente, sí, en algunos predomina la inatención, en algunos predomina la impulsividad, ¿no? Ahora todo está, la intensidad va a depender
principalmente de cómo tú estás abordando los contextos en los que se desarrolla el niño o el adolescente. En la escuela hay muchas escuelas donde lamentablemente los maestros no tienen una educación, una psicoeducación, o no logran comprender y el niño se desregula y donde pues la inatención aumenta más, la impulsividad, la irritabilidad aumentan más. Muchos de estos chicos hacen cuadros depresivos. Así es. ¿No? Como lo mencioné hace un momento, en la estructura familiar también, ¿no? Como el uso de la tecnología, como la familia enseña el uso de la tecnología, ¿no? El contexto social, los amigos, las amigas, ¿no? Muchos, cuando hay factores de riesgo, también pues ahí el TDA puede estar más intenso, ¿no? Así es. Y doctora, y en realidad dentro de todo es una noticia bastante favorable, porque un padre o una madre que pensaba de que justamente la genética podía, pues entre comillas, condenar a un TDAH, lo que usted nos está diciendo es que hay control. Si nosotros controlamos el factor ambiental, si nosotros controlamos nuestro proceso de psicoeducación, si los colegios y los docentes están preparados y psicoeducados para abordar, entonces la expresión de los síntomas también van a ser mucho más manejables. O sea, papá, prácticamente nuestra doctora Fiorella Amaro te está diciendo que la genética no es el destino final, no es, sino que hay un acompañamiento, hay una mochila, pero no está marcado, no hay una letra escarlata que lo acompañe ahí totalmente en el proceso. Entonces, doctora, eso me da la apertura a la pregunta: ¿cómo toda esta información que hemos compartido el día de hoy, receptores, genética, epigenética, puede ayudar a que los padres tomen ya acción en el abordaje para sus hijos en casa y a docentes en la escuela? Okay. En primer lugar, un diagnóstico correcto, ¿no? Una evaluación adecuada, ¿no? Por el profesional adecuado, ¿no? El profesional competente que logre tener un conocimiento amplio de esta condición. Muchos creen que únicamente con escalas, con cuestionarios, ya, no, sí, positivo. No. Es una evaluación más profunda, como hace un momento lo comenté, desde incluso el embarazo, la gestación, cómo fue todo su proceso de neurodesarrollo hasta la edad que tiene y cómo se está expresando clínicamente, ¿no? Porque en cada niño, niña, adolescente es diferente, ¿no? Entonces, una evaluación adecuada, muchas veces incluso sí necesitamos complementar, eso es lo que necesitamos comprender, complementar con algunas otras evaluaciones donde nos puedan reafirmar o, digamos, fortalecer el diagnóstico. Pero no es que el diagnóstico se hace con escalas y cuestionarios o con exámenes. Algunos creen, no, le hicieron tal examen y salió diagnóstico de TDA, ¿no? No. Estos exámenes, estas escalas, cuestionarios nos complementan, nos reafirman la evaluación clínica. El diagnóstico de TDA es clínico, ¿no? Y que de repente en algún momento sí necesitamos alguna evaluación por otras especialidades, porque puede ser posible. El psiquiatra infantil estará mencionando con qué necesitamos complementar, porque muchas veces sí necesitamos complementar con alguna otra especialidad, ¿no? Y luego el abordaje, ¿no? El abordaje es multidisciplinar, ¿no? Es multidisciplinar, donde es ahí donde se tiene, por ejemplo, la terapia con el niño de acuerdo a las limitaciones que está presentando. Por eso es que la terapia individual también tiene que ser personalizada, porque va a depender de las limitaciones de cada niño. Así es. Las limitaciones de Juanito no son las mismas que de Juan, que de Manuelito o de Carlita, ¿no? Entonces la terapia individual es también específica. Sí se necesita la psicoeducación familiar,
¿no? ¿Para qué? Para apoyar a los padres, orientar a los padres, ¿no? Fortalecer lo que aprenden en la terapia individual, fortalecer en el contexto familiar. Así es. ¿No? Y sí es conveniente y necesario que el terapeuta que esté asumiendo esto pueda tener algún tipo de nexo y comunicación con la escuela, con el colegio, para que también pueda brindar información sobre lo que las limitaciones que tiene este niño, esta niña, este adolescente, qué limitaciones tiene, con el objetivo de que el colegio pueda comprenderlas, porque muchas veces los colegios son invalidantes, fomentan, estos chicos tienen alto riesgo de bullying escolar. Así es. ¿No? Entonces, tener nexos con el, ahora creo que muchos de los colegios tienen psicólogos, psicólogas, entonces tal vez trabajar con estos psicólogos para que sean ellos quienes psicoeduquen a los maestros. Tal cual. ¿No? Yo estoy completamente convencida que me parece genial que los colegios estén contratando y estén teniendo dentro de su personal psicólogos. Necesitamos que ellos puedan psicoeducar a los diferentes maestros, ¿no? Porque tampoco no se trata que la terapeuta individual tiene que a cada maestro estar ahí enviándole orientaciones, ¿no? Si no está la psicóloga, yo dialogo con la psicóloga del cole y ella pues que pueda socializar con los maestros, ¿no? Así es, doctora, y es un reto grande, es un reto enorme y creo que ese es el camino, el mejor camino que usted está proponiendo para que los docentes podamos poder abordar y saber, porque ahora el docente que no sabe sobre TDAH, sobre TEA, sobre TLP, bipolaridad, esquizofrenia, pues es un docente que todavía no está a la vanguardia y a las necesidades que pues tienen nuestros chicos, y papá y mamá, pues la doctora Fiorella Amaro también nos ha dado el jaloncito de orejas y nos ha dicho que es momento de psicoeducarnos. Doctora, entonces, si un papá o mamá en ese momento está escuchando el episodio y dice, me resonó, la doctora es este salvavidas que necesito para darle la apertura al abordaje a mi hijo, ¿dónde la podemos encontrar, doctora? Bien, yo estoy realizando la parte, tengo dos prácticas, la práctica estatal y la práctica privada, ¿no? La práctica estatal la desarrollo en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado, y la práctica privada pues en un consultorio privado, que escribiéndome al correo se les va orientando, ¿no? El correo en un momento te lo escribo para que lo puedas socializar ahí en el... Claro que sí, doctora, nosotros lo vamos a poner en los comentarios, tanto en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctora, porque nos va a ayudar muchísimo que usted pueda pues estar con este acceso a la información para que puedan, muchísimas gracias, doctora. La doctora nos está compartiendo en este instante en vivo y en directo para que todos nosotros podamos tener este contacto, porque además, doctora Fiorella, creo que el abordaje de uno de los temas importantes, y déjenos en los comentarios si es que realmente hay un interés, y sí hay un interés por el TLP, uno de los diagnósticos que ahora estamos viendo han aumentado en las aulas y que más bien es algo muy novedoso para muchos docentes y muy complicado también en abordar, porque es una mirada tanto a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel de funciones ejecutivas que tenemos que conocer, doctora, y creo que usted se especializa en esa parte importante. Sí, claro, hablamos de desregulación emocional y TLP, ¿no? Hay muchos cuadros clínicos que cursan con desregulación emocional. Bastante. No toda desregulación emocional, con esto me despido porque sé que es el corazón, no toda desregulación es TLP, pero sí todo TLP tiene desregulación emocional. Y la terapia dialéctica conductual ha demostrado en diferentes investigaciones ser la más efectiva, las de tercera generación. Sin embargo, hay algunas terapias más que también en alguna sintomatología
tiene efectividad, ¿no? Creo que va a ser un tema muy interesante para una próxima entrevista. Claro que sí, doctora, totalmente invitada, papás, mamás. Entonces ya hemos conversado y hemos también ya acordado con la doctora Fiorella Amaro para tener pues este punto importante de apoyo, y le agradezco muchísimo, doctora Fiorella, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y papá, mamá, si crees y consideras, y estoy totalmente segura que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar la vida en familia, como la que nos ha brindado el día de hoy nuestra doctora Fiorella Amaro, pues suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen mucho más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto con la doctora Amaro, nuestra invitada especial, a quien le agradezco de todo corazón el que haya estado con nosotros el día de hoy, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto con todos. Gracias, doctora Amaro, por estar con nosotros. Lindo sábado para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós.